Mire, yo creo que su llegada hoy es muy importante porque yo me enteraba ayer a última hora, por lo menos me enteraba yo ayer a última hora que va a haber una serie de cambios en las rutas, sobre todo estas que convergen allí en el centro histórico, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Gracias, Medardo. Sí, efectivamente se han hecho unos pequeños cambios, modificaciones en el recorrido de 5 rutas. En realidad no es un cambio mayor que afecte a la mayoría de rutas, únicamente 5 rutas que se están moviendo en este momento su recorrido de manera temporal, debido a una serie de trabajos que entiendo iniciarán esta semana en algunos puntos del centro histórico. Nosotros hemos venido anunciando estas modificaciones desde hace algunos días y las personas pueden visitar las redes sociales del Viceministerio, Twitter, Facebook, el sitio web de nuestro Viceministerio de Transporte para ubicar estas modificaciones que precisamente competen recorridos internos dentro del centro histórico. ¿Cuánto va a durar, Viceministro? No tengo la fecha exacta de cuánto tiempo irá a durar. Nosotros pues en el momento en que nos indicaron que teníamos que empezar a trabajar junto con los operadores el tema de las modificaciones, pues iniciamos ya estos trabajos y estas coordinaciones y nos mantendremos en la zona al menos 3 semanas precisamente buscando colaborar con la población para guiarlos, instruirlos sobre estos cambios que se han generado. A ver, tenemos unas imágenes ahí, producción, si me regala el apoyo número 14, vamos a... Son 5 rutas, como le mencionaba, las que van a estar afectadas por estos cambios al interior del centro histórico. La ruta 2, autobús, es también la ruta 48, la ruta 12, la ruta 17B y la ruta 138. Estas rutas tienen pues el paso común en cercanías de las calles alrededor de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, y es precisamente en esta zona donde se están realizando estas modificaciones. Esa franja que se ve azulita, ese digamos es parte de los recorridos modificados. Así es, esos son los nuevos recorridos que se están poniendo a disposición. Como le mencionaba, la gente puede consultar cada uno de ellos en nuestro sitio web y también en nuestras redes sociales. En el caso, por ejemplo, de la ruta 17 autobús, la modificación pues no va a ser nada más sobre la avenida Cuscatlán, donde se van a tener algunas modificaciones y se va a extender su recorrido hacia la avenida 29 de agosto. Son modificaciones, como insisto, no son demasiado grandes. Sí. Prácticamente los usuarios no van a tener inconvenientes de mayor grado. Ruta 48 autobús, ¿verdad? Esta me parece que es la ruta 17, esta es la 48, así es la ruta 48, y así vamos a seguir pues con las diferentes rutas con sus diferentes movimientos. Muy bien, a ver si continúan las otras producciones. Lo importante es que usted, como muy bien dice el viceministro, vaya a las distintas redes sociales, que se tome el tiempo y vea el seguimiento. Nosotros lo estamos ubicando aquí porque también es muy importante, son trabajos que se hacen allí en el centro histórico. En el caso de la ruta 2, pues serían las rutas de San Jacinto y la calle Modelo, donde van a tener las modificaciones, y vamos a estar, como le menciono, en la zona junto con nuestros gestores, también con personal de la alcaldía, buscando colaborar con las personas e instruirlas y guiarlas sobre estos nuevos modificaciones. Muy bien, ahí quedan, queridos televidentes, parte de la información, como muy bien dice el viceministro. Pueden de alguna manera buscar las distintas redes sociales para precisamente tener más información, ¿verdad? Ahí estamos ya. Siempre ocurren pequeñas cosas. A ver, dice, ¿cómo le fue al país? ¿Cómo le fue con el plan Agustino? Denos datos amplios. Gracias. Es muy importante porque en la medida que tengamos más esos datos, creo que se hace más conciencia. Así es, Medardo, muchísimas gracias por la oportunidad. Afortunadamente, previo a las vacaciones tuvimos pues la oportunidad de conversar con usted y estábamos precisamente hablando de todos los preparativos que veníamos haciendo para enfrentar esta temporada agostina. Es bueno poder en este momento compartir con la población que los resultados que tuvimos durante las vacaciones fueron resultados exitosos. Afortunadamente tuvimos una reducción
considerable en el total de fallecidos que tuvimos en este periodo en comparación con el año 2019. Lo hemos mencionado también, no comparamos con el año 2020, debido a que el año 2020 pues tuvimos varias restricciones de circulación que afectaron, digamos, el comportamiento tradicional de la vacación agostina, pero en el caso del año 2019 frente al año 2021, sí, afortunadamente tuvimos una reducción de aproximadamente el 27% de fallecidos. Esto se tradujo ya en números absolutos a que frente a los 48 fallecidos que tuvimos en el año 2019, este año, gracias a Dios, únicamente hubo 38 personas que fallecieron en accidentes de tránsito. El número total de accidentes que se registró en la vacación también tuvo una reducción pequeña de aproximadamente el 5%, y creo que este mensaje que tratamos de mantener en la vacación hacia toda la población para que respetaran los límites de velocidad y que al mismo tiempo evitaran conducir si se había consumido bebidas alcohólicas, tuvo un efecto positivo y logramos tener estos buenos resultados. Nuevamente, el mensaje de no conducir habiendo consumido alcohol sigue siendo un mensaje muy importante, un mensaje vigente. Amanecimos este día ya con una persona detenida en un control de tránsito allá en el occidente del país, este mismo día, con más de 252 miligramos de alcohol en sangre, por decilitro de sangre, y nos parece desafortunado que iniciando una semana donde muchos de nosotros pues nos levantamos con los mejores deseos de progresar, de tener el mejor de los devenires para nuestras familias, hayan personas que asuman este riesgo innecesario y pongan su vida en peligro y también la vida de los demás. Ahora, usted tiene, digamos, una alta responsabilidad. Creo que conversamos el otro día sobre el análisis que han hecho al marco legal del sistema de transporte, ¿verdad? Siempre es importante conversar sobre eso, porque a mí me da la percepción que ya tienen, digamos, profundamente claro lo que hay que hacer. Cuéntenos cómo está. El otro día le venía escuchando, no sé si aquí conversamos, que el sistema semafórico es de 1996. A mí, y lo digo como ciudadano, pues me cuesta creer que de verdad sea de 1996. O sea, ¿qué ocurrió estos años? ¿Ponían pequeños parches? Sí, yo creo que efectivamente la hoja de ruta de lo que el sistema de transporte nacional requiere, de lo que nuestra movilidad necesita, lo tenemos bastante claro al interior del Viceministerio de Transporte, al interior del Ministerio de Obras Públicas y Transporte incluso, y creo que lo que hace falta es precisamente lograr los apoyos necesarios para que esta visión se pueda transformar en una realidad. Nuestro país tiene serias deficiencias que no vamos a poder transformar de un día para otro, y de manera muy responsable pues se han venido priorizando algunas áreas, como por ejemplo la salud, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, y pues nos llegará el momento también donde nuestros temas van a tener la atención que merecen. Como usted bien señala, nuestro sistema semafórico es un sistema que tuvo su mayor renovación, digamos, su implementación allá por los años 90, y desafortunadamente no ha habido, digamos, un seguimiento adecuado de este elemento tan importante de control de la movilidad, y por lo tanto ha quedado desfasado desde hace mucho tiempo. ¿Y entonces qué ocurría cuando decía hemos cambiado el sistema? O sea, ¿cambiaban qué? ¿Compraban 20, 40, eso colocaban? Sí, ¿Qué es lo que hacían? normalmente se han tratado de cambios cosméticos que no han abonado, digamos, a transformar cómo el sistema en su base funciona, y por lo tanto no se han conseguido las ventajas que los dispositivos de última tecnología permiten conseguir. En este momento, por ejemplo, no es posible sincronizar una serie de semáforos que se encuentren sobre el mismo corredor para obtener reducciones en los tiempos de recorrido, y este tipo de elementos con el nivel de tráfico que tenemos ya en nuestra ciudad son fundamentales y son muy importantes. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una apuesta por una renovación completa de nuestro sistema semafórico, a través de la cual, primero Dios, si todo sale bien, el próximo año tendremos a disposición elementos de primera línea, de última tecnología, que nos van a permitir una gestión semafórica mucho más eficiente y que esperamos redunden en reducciones en el tiempo de recorrido de las personas que pueden llegar, en algunos casos donde podamos generar estas ondas verdes, a ser de casi el 20%. Entonces, nos estamos preparando para esta transformación que va a venir a beneficiar pues a toda
todos los salvadoreños que se desplazan en nuestra red vial. No importa que usted circule en transporte privado, no importa que usted lo haga en transporte público, van a ser beneficios para todos los salvadoreños que nos van a ayudar con el tema de la congestión, y estamos apostándole muy fuerte para precisamente poder llevar hasta ustedes estos beneficios. Eso que usted dice es muy importante, ¿no? Es decir, yo subo sobre la primera, entonces a las 2 cuadras cambia el semáforo. Uno quisiera de plano, si es avenida, que fuera directo, ¿verdad? Exactamente. Pero ahorita que estoy conversando con usted, pienso también, bueno, ¿y qué ocurre con la otra que está al otro lado? Es complicado. Todo eso es lo que hay que mejorar y cambiar. Hay que mejorar y cambiarlo, y al mismo tiempo tenemos que apostar por incrementar los mecanismos de control de todo ese espacio vial. Nosotros lo hemos venido diciendo desde que llegamos al viceministerio. Consideramos que el talón de Aquiles principal de nuestro sistema de transporte radica en que no tenemos una fiscalización adecuada de todo ese espacio. No tenemos la cantidad suficiente de policías, ni la cantidad suficiente de cámaras en este momento para precisamente fiscalizar el espacio, y que las personas, al sentir que hay una supervisión adecuada del mismo, adopten pues todas las medidas de tránsito y se comporten adecuadamente. Cuando uno ve a un policía de tránsito se calma. Exactamente. Por más que quiera, ahí ve la esquela, la posibilidad de esquela, y ahí está de plano la disuasión, ¿verdad? Le capto cuando usted dice no tenemos la cantidad necesaria de policías para mantener eso, ¿verdad? Así es, y le hago el otro ejemplo, Medardo, y lo creo que lo comentamos la última vez que estuvimos por acá. Las mismas personas que en este país irrespetan la ley, de repente salen de viaje, van a Estados Unidos, alquilan un vehículo y son conductores modelos. Sí. Y la única diferencia es que hay una percepción muy distinta del sistema sancionatorio que tienen en Estados Unidos frente a nuestro sistema. La gente cree que aquí las multas son bajas, que no me van a ver, que nadie está presente para fiscalizarme, y por lo tanto el comportamiento tiende a ser diferente del que tenemos en Estados Unidos, donde sabemos que las multas son prácticamente automáticas, donde hay un policía en cada esquina y que cualquier falta que nosotros podamos realizar va a ser detectada. En ese sentido, en adición a los semáforos que estamos ya incorporando para el próximo año, también tenemos juntamente un proyecto de instalar una mayor cantidad de cámaras que van a permitir no solamente esa fiscalización del espacio vial, pero que al mismo tiempo van a permitir automatizar la infracción, automatizar la imposición de esquelas, para que de una manera más articulada podamos tener un mejor control y al mismo tiempo controlemos estas malas prácticas que desafortunadamente muchos conductores realizan. Creo que eso nos va a ayudar también a que la actitud y el comportamiento de los conductores en nuestro país, de todos los tipos, no solamente transporte colectivo, no solamente transporte de carga, que tienden a tener porcentualmente hablando una participación alta en las infracciones de tránsito con relación al número total de vehículos que manejan estos dos sectores, sino que también el vehículo privado en general vamos a poder tener un mejor control y por lo tanto esperamos vamos a tener una incidencia positiva en las tasas de accidentalidad que tenemos en el país, que siguen siendo altas y que esperamos ir cambiando en el transcurso de los próximos años. Ahora, el tema es que, digamos, el mensaje debe de seguir siendo constante a los salvadoreños, viceministro, que el respetar las leyes de tránsito, cueste lo que cueste, nos evita problemas. Imagínese esta persona el lunes encontrada con esa cantidad de alcohol. Veíamos el otro día, que creo que lo vio, que merece mucho la reflexión, este joven, ¿no?, que estaba en una especie de bar y que estaba bastante... Sí, lo vi. A mí me dio un poco de tristeza porque todo el mundo le celebraba, todo el mundo estaba conectado ya con el alcohol. Imagínense, era complicado porque esa gente salió a sus carros. Exactamente. Exactamente, son situaciones muy lamentables y desafortunadamente muy comunes que se repiten todos los fines de semana. Tenemos estas cervecerías, estos restaurantes llenos de personas que en su legal derecho de buscar una distracción pues optan por estos mecanismos, pero que sin embargo lo que sí estamos nosotros en toda la obligación de buscar es que no pongan la vida de otras personas en peligro, como lo hicieron con esta persona, que es muy lamentable ese caso, sino más bien buscar cómo estas personas realmente pueden aumentar su responsabilidad, entrar en contacto tal vez con los restaurantes y obligarlos a que tengan estos conductores designados
medida alternativa para que estas personas no manejen en estas condiciones, y es definitivamente uno de los elementos que hay que controlar y que también de alguna forma reflejan un poco la cultura de irrespeto, de descuido que prevalece en muchas de nuestras instancias y que por lo tanto complican en realidad el problema de accidentalidad vial en nuestro país y otros problemas derivados que también tienen que ver. Hay violencia doméstica, violencia intrafamiliar, que también seguramente tienen a su base estos consumos irrestrictos de alcohol que se realizan pues de una manera muy común en nuestro país. ¿El parque vehicular, viceministro, de cuánto es en El Salvador? En este momento ya superó 1.4 millones de vehículos, ya estamos por encima. 1.4 millones de vehículos. Así es. Y usted es el responsable, de acuerdo a su cartera, de controlar precisamente eso, de que se cumplan las leyes de tránsito. Así es. ¿Cómo hacen que eso es parte de lo que tienen proyectado, nos decía, el cambio del sistema semafórico? Sí. Pero además, ¿qué otras cosas complementarias está pensando su cartera a partir de dar un mejor servicio en todo eso? Bueno, yo creo que el principal problema que se tiene con este crecimiento irrestricto que tenemos y acelerado de los vehículos, que tiene dos vertientes. Tenemos un crecimiento de aproximadamente el 8% anual en el caso de los vehículos de 4 ruedas, los vehículos automotores, y desafortunadamente tenemos un crecimiento mayor en el caso de las motocicletas. Las motocicletas están creciendo en este momento a una tasa de aproximadamente el 17-18% anual. Es el crecimiento. A mí me da miedo, viceministro, cuando yo veo aparecen aquí, aparecen exactamente. Y yo alguna vez creo que vi que alguien que lleva una motocicleta debe ir al centro de la vía. Sí, la verdad, la obligación del motociclista es comportarse como un vehículo de 4 ruedas, lo hemos dicho. Lo único que pueden hacer las motocicletas de manera distinta a un vehículo es que pueden colocarse 2 o 3 sobre el mismo espacio y comportarse los 3 como que fueran un mismo vehículo, pero es necesario que se guarden las distancias y los comportamientos como un vehículo automotor de 4 ruedas. Y lo que está sucediendo en este país es que estamos encontrando que por la misma necesidad y las deficiencias que tiene el transporte colectivo, la gente está buscando una alternativa de bajo costo para poder independizarse del mismo. El primer punto de entrada para el transporte privado, en este caso, se vuelven las motocicletas, pero la gente no se está preocupando por aprender a manejarlas debidamente. Hemos identificado que más de la mitad de las personas que conducen motocicletas no tienen una licencia de conducir. Ese es un gran dato. Y por lo tanto es importante, Medardo, que busquemos... ¿Quieren infracción? Exactamente, y se comportan de una manera arriesgada, ponen en riesgo su vida, a veces trasladan a su familia en las motos, poniéndose en mucho peligro innecesario, y por lo tanto llevar ese mensaje de concientización a la población, pero al mismo tiempo buscar los mecanismos para poder sancionar debidamente a las personas que se arriesguen de esta manera, son parte también de los elementos que como BMT estamos buscando. Ahí hay, viceministro, una lectura socioeconómica también muy importante, ¿no? Es decir, ocurre mucho en la zona rural. Mucha gente que trabaja en la zona rural, lo primero que compra cuando ya tiene un trabajo estable, gracias a Dios, es la motocicleta. Así es. ¿Verdad? Digamos que eso es altamente positivo, pero la recomendación desde su cartera es que, tiene que sacar la licencia. Así es. La mitad del parque de motos. La mitad de las personas que conducen moto en este momento no tienen una licencia de conducir que los faculte para conducir este vehículo, y ese es un elemento en el cual estamos buscando incidir. Hay algunos planteamientos por ahí de abrir de facilitar, digamos, la consecución de la licencia. Hemos hablado con algunos distribuidores de motos incluso sobre la posibilidad de que así como se les financia la moto, se les pueda financiar el obtener 2 cosas, un casco certificado y la licencia también, que son 2 costos que comparativos o en comparación con el costo total de la motocicleta son realmente bajos, y fácilmente podrían incorporarse en un plan de pago, en un plan de financiamiento, para que salgan así como salen con su moto, también con un casco que cumpla, digamos, con todas las normativas, que esté debidamente certificado, y al mismo tiempo que puedan salir con su licencia.
Usted ya señaló un tema que es muy típico. En las áreas rurales, la gente se acostumbra a pensar que por los bajos flujos de transporte y de tránsito, el comportamiento que van a tener de repente en la ciudad es prácticamente el mismo. Manejan un par de veces en sus áreas comunes, digamos, locales, pero después se aventuran ya a circular en la ciudad más próxima, y ahí es donde empezamos a tener los problemas. Ir, viceministro, a un partido en una cancha, en una zona rural. Así es. Increíble. Y entonces, ver el partido y está la cantidad increíble de motos. Sí. Y es lo que usted muy bien dice. Ellos están acostumbrados a manejar allí. Exacto. Pero con esa fuerza salen a la ciudad, a la carretera, y ya se complica la vida. Y ahí es donde estamos teniendo el problema. Incluso en la zona rural también, al ser este medio de transporte, pues el medio alternativo principal, en muchos casos estamos también teniendo problemas de consumo de alcohol y de accidentes de gente que ha consumido alcohol y conduce su motocicleta. Así como lo estamos teniendo en las ciudades, en los vehículos de cuatro ruedas, estamos teniendo también una incidencia alta en zonas rurales de consumo de alcohol y uso de motocicletas. Son dos elementos que no deben de combinarse, y vamos a seguir pues desde el viceministerio buscando incidir en estos factores de comportamiento. Nosotros nos mantenemos en una campaña de concientización permanente en la que buscamos entrar en contacto con motociclistas en diferentes puntos de la red vial del país a través de nuestro Consejo Nacional de Seguridad Vial, el CONASEVI, y el FONAT, nuestro Fondo Nacional de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito, precisamente para compartir con los motociclistas, hacerles ver la importancia que tiene el conducirse de una manera respetuosa, el aprender debidamente lo que implica conducir una motocicleta, y entregarles también elementos de seguridad como arneses protectores y arneses de visibilidad también, para que su viaje sea más seguro y podamos evitar pues en este momento perder más vidas por el tema de las motocicletas. Sigamos hablando de esto que es importante en el transporte, viceministro. El ministro de Obras Públicas anunció, no sé si ya la licitación, me imagino que sí, de la construcción de pasos a desnivel. Así es. Que son muy importantes. Yo quería preguntarle, ¿no? ¿Van a ayudar esto? ¿Cuál es el objetivo cuando se construye un paso a desnivel? Había una crítica antes, que se construía un paso a desnivel, pero la otra esquina estaba... Sí. Hasta ahí llegaba, ¿no? Se mueve, digamos, el problema. Realmente la concepción de un paso a desnivel, y debe de mencionarse, busca resolver problemas puntuales en un único punto donde se genera un conflicto, ¿verdad? El paso a desnivel... No hay otra manera, ¿verdad? Exactamente. El paso a desnivel es una progresión dentro del marco de la ingeniería de tránsito y el análisis geométrico de carreteras, para poder ir resolviendo los problemas que en un primer momento una intersección normal de cuatro accesos no pueden resolver. Luego de esta intersección pues se piensa normalmente en pasarnos a un redondel. Es como la siguiente progresión que se hace para tratar de facilitar el flujo de circulación en un lugar, y luego del redondel pues se empieza a pensar en estos pasos a desnivel. Son proyecciones naturales que se hacen que buscan resolver problemas muy puntuales del tipo de intersección, separar flujos para que no haya interferencia, pero como usted señala, únicamente resuelven problemas puntuales y específicos. En el caso de los 7 puntos que se van a intervenir en esta estrategia del MOP, yo creo que sí vale la pena mencionar que el MOP ha interiorizado mucho que la infraestructura es nada más uno de los elementos que se deben de considerar, pero que la movilidad sustentable requiere de otras estrategias en las cuales también debe de ponerse sobre la mesa cómo mejorar el transporte colectivo para que aquellas personas que en este momento ocupan el transporte privado, que ocupan una moto, que tienen su vehículo, su carrito, puedan volver al transporte colectivo y se reduzca el total de viajes. Es decir, la construcción de estos pasos a desnivel va a aliviar algunos puntos de salida y de entrada a nuestra capital,
Se ha hablado, por ejemplo, de los diferentes fallas de diseño geométrico que tenemos en el redondel de integración, un redondel donde porcentualmente en comparación con otros redondeles y otros accesos de la misma categoría también estamos teniendo una alta cantidad de fallecidos por accidentes viales por la geometría que tiene la zona y ese tipo de lugares son los que se han priorizado para modificar estas geometrías y aprovechar para separar flujos y mejorar un poco el paso sobre estas zonas. Al mismo tiempo, es importante mencionar lo que al intervenir este redondel de integración también se ha pensado y se ha analizado el efecto de corredor que usted bien señala, y no solamente vamos a tener una intervención de paso a desnivel en el corredor, en el redondel de integración, sino que también hay dos intervenciones más a lo largo de este corredor que van a tener que ver con un acceso a la Colonia La Gloria y un acceso a la calle al Volcán. Entonces ahí sí se está pensando ya, exactamente, se está pensando en terminar, digamos, un corredor completo, y estos corredores sí que van a tener el impacto que estamos buscando. Sí. Nuevamente, creo que al facilitar, digamos, el paso por estas zonas también se corre el riesgo de que se induzca más tráfico. Al facilitar, digamos, las condiciones de circulación puede que la gente se vea inducida a conducir de una manera más frecuente, y lo que nosotros tenemos que buscar entonces, a la par de estas soluciones puntuales que buscan también dinamizar la economía, porque van a facilitar los tiempos de paso del transporte de carga, por ejemplo, y tenemos que, para ser competitivos, buscar que el paso por nuestras ciudades sea más fluido. Entonces también tenemos que buscar las alternativas en el transporte colectivo para que el número de viajes que se ejecuten al tener vías más fluidas no vaya en incremento. Ok, muy interesante esa explicación, viceministro. Voy a hacer una pausa. Queremos compartirle esto, ¿no?, que ayer lo colocó el presidente Nayib Bukele. La oposición siempre juega ajedrez de un paso. Han apostado todo a meterle miedo a la población sobre la ley Bitcoin, y puede que logren algo, pero solo hasta el 7 de septiembre. Una vez en vigencia, la gente verá los beneficios, quedarán como mentirosos y perderán doble. Veamos el siguiente, por favor, producción. Sabe, viceministro, usted que es funcionario de este gobierno, siempre es importante su comentario, porque yo como ciudadano, a mí me suena sumamente atractivo, ¿no? Es decir, imagínese, yo tengo una emergencia, claro, allí como que un punto angular, pero quisiera su comentario de todo eso. Bueno, yo creo que se está trabajando en una estrategia articulada bajo la cual lo principal es buscar beneficios para la población. Así como lo ha planteado el señor presidente en ese listado, creo que quedan claras las ventajas y las bondades que se está buscando poner a disposición de la gente, y creo que lo más importante, como él lo dice, es que ya quedará a la decisión de cada salvadoreño el poder hacer uso de esta nueva alternativa o seguir manteniendo el esquema que en este momento estamos utilizando. Yo creo que eso es quizás el elemento más importante que se puede destacar de lo que el señor presidente menciona, de que al final la opción siempre estará en el salvadoreño de poder plegarse a esta nueva opción, de poder probar, digamos, lo que va a venir después del 7 de septiembre o no hacerlo. No, pero yo sí creo muchísimas posibilidades. Fíjense que yo creo que además de las muchas ventajas, ¿no? Muchísimas familias tiene el apoyo de los salvadoreños del exterior. Imagínense, yo había leído que eran 600 millones los que se van a ahorrar. Sí. Sin embargo, el presidente dice 400 millones, ¿verdad? Que al final solo eso es un ahorro. Es un ahorro considerable, va a redundar para quienes opten por esta posibilidad en definitivamente mayores recursos que van a estar a su propia disposición y que pueden tener pues esa ventaja y ese potencial de poder ser inyectados al sistema nacional, a nuestra economía, y por lo tanto generar más dinamismo. Creo que es un ganar-ganar y habrá que ver pues luego del 7 de septiembre cuántas personas apuestan por esta nueva alternativa, que va a ser una opción más que se va a poner a disposición de todos los salvadoreños. Que va a ser una opción más, ¿verdad? Porque la moneda de concurso legal sigue siendo el dólar. Así ¿verdad? así es. Sí, eso queda totalmente claro, pero creo que mucha gente se va a embarcar en esto.
igual yo considero que también mucha gente, creo que lo menos que podemos hacer es, una vez llegado el 7 de septiembre, una vez ya toda esta estructura alrededor de la Chivo Wallet, alrededor pues de estos puntos chivos que se están instalando, puede ir cada persona, informarse, empezar ya a conocer de mejor manera todas estas bondades y beneficios y al final tomar la decisión, que será la decisión de cada quien, de cómo proseguir con esta nueva iniciativa. Ok, sigamos en el tema, viceministro. ¿Cómo usted tiene información, me imagino que sí, de que haya países donde el nivel de ¿cómo es la palabra? Accidentalidad, creo. Accidentalidad sea bajo? ¿En el marco de qué ocurre eso? ¿Y qué nosotros estamos haciendo? Bueno, sí, definitivamente, Medardo, hay muchos ejemplos de países que han abordado este tema de la accidentalidad vial de una manera responsable y con una lucha frontal y que han tenido buenos resultados. España siempre tiende a ser un referente para los países latinoamericanos porque la estrategia que ellos comenzaron a utilizar allá por el año 2000 redujo casi a más de la mitad del número total de fallecidos que se daban en las calles españolas. Parte de las cosas que sabemos funcionan, como lo hemos venido mencionando, es precisamente poder aumentar esta fiscalización del espacio vial y poder tener sobre la calle mecanismos de control que nos permitan actuar de manera más inmediata frente a aquellos conductores que deciden irrespetar la ley. Creo que ese es uno de los elementos fundamentales que dio muchos resultados en España y que sabemos nosotros tiene que ser parte de los mecanismos que nosotros vamos a poder implementar. Al mismo tiempo de que se aumentó esta posibilidad de fiscalizar de mejor manera el espacio, otro de los elementos que también tiene que ir aparejado es una revisión de todo el esquema de infracción, de todo el esquema sancionatorio, y eso es parte también de lo que nosotros queremos llevar adelante. En un país donde las multas no son un disuasivo suficiente, las personas pues tienden a irrespetar la ley de una manera muy frecuente. En la medida en que estas multas y estas sanciones aumentan, la gente piensa dos veces antes de incumplir la ley y por lo tanto uno de los elementos que nosotros estamos buscando en el marco de reformas legales que hemos presentado a la Asamblea busca precisamente aumentar los niveles de multas para disuadir de mejor manera a la población. Y creo que acá vale la pena mencionarlo también. Eso es lo que ha funcionado en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso es lo que funciona en otras partes del mundo y hacíamos otra vez, y regreso al ejemplo que le mencionaba, ¿por qué el salvadoreño que aquí irrespeta la ley, maneja de una manera irresponsable, va a Estados Unidos, alquila un vehículo y se comporta de una manera diferente? ¿Cuál es la única diferencia que hay entre los dos esquemas? Es que el esquema sancionatorio norteamericano, el esquema de control de tránsito que hay en Estados Unidos, sí es un disuasivo suficiente para esta persona para comportarse de una mejor manera. ¿A qué aspiramos nosotros? Bueno, aspiramos a tener unos controles y unos sistemas de fiscalización como los que se tienen en países como España o Estados Unidos y que hacen pensar dos veces a una persona antes de incumplir la ley. Entonces, en el marco de lo que estamos buscando precisamente para reducir los problemas de accidentalidad que tenemos pues este aumento necesario del control de la fiscalización. Queremos también un aumento en las sanciones que tenemos a disposición para aplicarle a los conductores irresponsables, y otro de los elementos que también está a la base de una estrategia integral es buscar la reducción de la velocidad. La velocidad se vuelve el elemento principal que define el impacto y las consecuencias que tiene un accidente de tránsito. No hay que entrar mucho en detalle. A mayor velocidad, las consecuencias de un accidente son mayores y por lo tanto buscar controlar la velocidad se vuelve también el elemento fundamental para que nosotros podamos construir países, o mejor dicho, calles más seguras para todos los salvadoreños. Hemos venido trabajando en una estrategia que tiene como base el control de la velocidad en zonas urbanas, a través de la cual estamos generando ya zonas en diferentes puntos del país donde la velocidad máxima de circulación sea de 30 kilómetros por hora. Aquí en la ciudad, ministro, ¿cuánto debería ser en esta Nosotros consideramos que toda vía del país, en una localidad urbana,
en la cual únicamente tengamos... ¿Está regulado eso? Está regulado, en las cuales solamente tengamos 2 vías para circular, una en cada sentido, no debería de pasar la velocidad de 30 kilómetros por hora. Urbano. Urbano. La regulación actual... O sea que, perdón, me interrumpa, cuando yo entro como motorista a cualquier zona urbana, de plano debo de bajar. Definitivamente debo de bajar la velocidad y debo reconocer que el espacio urbano debe de convertirse también en un espacio compartido en el cual debemos de empezar a darle mayor importancia a los usuarios más vulnerables, como son los usuarios que circulan en bicicletas y los peatones. Y cuando yo encuentro una cebra, viceministro, debo de entender y hacer el alto. Exactamente, debo de respetar esa zona, no puedo invadirla con un vehículo, debe de considerarse una zona... Si yo remonto, hay una infracción. Hay una infracción también por invadir una zona peatonal y por lo tanto nosotros tenemos otra vez prácticamente un marco legal que considera ya varios comportamientos inadecuados. Todo eso que han revisado, viceministro. Exactamente, entonces ya se está o ya se puso a disposición de la Asamblea Legislativa, digamos, esta nueva reforma legal en materia de tránsito, transporte y seguridad vial y esperamos pues que el momento pronto llegue para la revisión que deberá de hacer la Asamblea Legislativa, las consultas o el mecanismo que ellos decidan llevar adelante para poder aprobar, ojalá que dentro de este mismo año, esas reformas que se han puesto a disposición. Ese dato le preguntaba, porque en realidad con esto, viceministro, a mí me gusta ponerme en calidad de ciudadano, porque uno solo ve el marco legal y claro, ustedes son los que lo saben. Es decir, en la ciudad, usted lo acaba de explicar, máximo debería ser 30, ¿no? Al menos en aquellos lugares de la ciudad en las cuales solamente tenemos 2 vías de circulación, una por sentido, esas calles para mí no deben de exceder los 30 kilómetros por hora. Ok. Y ya en carretera yo veo hasta 90, ¿verdad? Carretera la velocidad máxima es 90, pero hay también que hacer ciertas precisiones. La velocidad de 90 que se estableció como máxima ya fue establecida ya hace más de 20 años, creo que no considera una realidad de nuestras vías y de nuestras carreteras que está ahí, que debemos de reconocer, y es el hecho que nuestras vías realmente son vías compartidas. No tenemos carreteras o muy pocas carreteras en realidad en las cuales no tengamos gente viviendo a lo largo de la carretera o haya una separación efectiva de cualquier tipo de tránsito o de cualquier tipo de obstáculo, si lo queremos llamar así, que separen, digamos, el tráfico fluido. No tenemos las carreteras que hay en Alemania, donde realmente jamás se va a cruzar una persona, jamás se va a cruzar un animal, sino que desafortunadamente es un espacio que se comparte con la gente que vive a la orilla de la calle o con alguna gente que por alguna razón necesita transitar también como peatones sobre la misma. Entonces, el pensar que podemos sostener, digamos, la velocidad de 90 kilómetros en muchas de las calles resulta ser realmente difícil, y ese tipo de conciencia es la que debemos de transmitirle a la gente, de que precisamente por estos obstáculos que encontramos en muchas de las vías, el manejar por debajo de esta velocidad es lo más recomendable. No tenemos aquí como en otras partes el famoso freeway, ¿verdad? Donde no tenemos, exactamente. Decir, eso ocurre también con el que viene y está acostumbrado al freeway, y allá sí respeta y aquí... Exactamente, y aquí abusa más de la cuenta. Creo que este es también un buen ejemplo. Sí. Es necesario por eso insistir en este tema de cómo la velocidad se vuelve un elemento principal a la hora de determinar los impactos de los accidentes, y al mismo tiempo un elemento principal que nosotros debemos de controlar para buscar reducir un poco la accidentalidad de nuestro país. Creo que también hay mucha agresividad que se manifiesta, digamos, en el comportamiento que tienen muchos conductores a la hora de manejar, que una vez entran a su carro se transforman en este tipo de personas totalmente inconsecuentes y totalmente desconectados de la realidad de los otros salvadoreños, donde carecen de una total empatía, y buscar incidir positivamente en que hay un cambio en este nivel de conciencia que tiene la población que conduce. No importa que conduzca un vehículo privado, no importa que conduzca una motocicleta o que conduzca un camión o un vehículo de transporte colectivo, es realmente importante. Yo creo que al final siempre se señala, por ejemplo, al transporte colectivo o al transporte de
carga como irresponsables a la hora de tener un accidente, pero cuando nosotros vemos y estudiamos los casos de accidentes en los cuales están involucrados conductores privados, nos damos cuenta que los comportamientos tienden a ser muy similares. Entonces, buscar generar esta conciencia, buscar generar mecanismos para poder hacer que el tráfico se pacifique, que esa es la palabra técnica, buscar elementos de pacificación de tránsito y de tráfico, son elementos necesarios y con los cuales creo que vamos a tener una incidencia positiva y vamos a poder transformar la realidad de la accidentalidad que tenemos en nuestro país y poder procurar para todos vías más seguras. Estas propuestas ya fueron presentadas a la Asamblea, ¿no? Es amplio que ocurra todo el debate ahí al interior de la Comisión. Así es, se hizo pues un análisis muy técnico del deber ser de las falencias que tenía nuestra estructura legal, ya se pusieron a disposición de los legisladores y esperamos pues que en su momento, ojalá sea pronto, ellos tengan a bien poder hacer la revisión de todas estas propuestas y pronunciarse al respecto. Creo que hay que decirlo, a nosotros como país nos urge que podamos proceder con estas reformas como viceministerio, obviamente, para poder tener las herramientas adecuadas, tener más dientes y tener más elementos para poder controlar de mejor manera todo el tránsito y todo el transporte en nuestro país. Nos interesa mucho que estas reformas sean analizadas y que por supuesto hay un pronunciamiento positivo de parte de los legisladores que nos permita a nosotros poder realizar nuestro trabajo de una mejor manera. En estos 2 años, viceministro, no se han hecho reformas, digamos, puntuales a la ley de transporte, a la ley de tránsito, a las leyes respectivas que tengan que ver. Nada, seguimos como estamos. Seguimos como estamos. Las prioridades que ha tenido el país, y usted muy bien lo decía, espera que poco a poco así es, pueda estar en la mesa. Hemos intentado, Medardo, desde que llegamos, por ejemplo, tener un poco de incidencia. Desafortunadamente con la legislatura pasada, por las razones que todos conocemos, eso no fue posible. Estamos hablando de un periodo caído ahí, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, la ley que siempre se discute por su periodicidad es la ley de compensación al transporte colectivo, para ser específico con un ejemplo. Nosotros desde que llegamos dijimos que a esa ley le hace falta exigirle a la persona que va a recibir un subsidio la instalación de GPS o el compartir información de GPS, porque hay que decirlo, muchos de ellos ya tienen instalados mecanismos de GPS para poder ubicarlos y controlar su localización a lo largo de una trayectoria. Eso lo habían propuesto, ¿verdad? Nosotros lo venimos propuesto. Iba a llegar al pleno y luego lo sacaron, ¿verdad? Exactamente, se ha venido proponiendo desde que llegamos al gobierno. Pero es que lo que pasa es que eso es básico, porque todos hemos visto de cómo muchos dueños de buses ni los ponían a trabajar. Así pues, es, o sea, así eso es. Era público, notorio. Así es prácticamente. Y eso le da el objetivo eso. Exactamente. La compensación de plano se diera a aquel que trabajó, ¿verdad? Eso por un lado, y también los mismos conductores y los mismos operadores de transporte lo saben, hay una serie de beneficios de control interno que este tipo de herramientas les permite obtener y muchos de ellos ya lo están utilizando para este beneficio. Creo que deben de realizar al final o darse cuenta, mejor dicho, de que es un servicio público y que por lo tanto el compartir información con el gobierno central no es ni siquiera algo voluntario, sino que se vuelve en una obligación. Creo que debería de pensar, viceministro, que ¿cuándo es la nueva prórroga de eso? La nueva prórroga creo que está para fin de año. Hasta para sí, fin de año. Para fin de año se va a volver a revisar el marco de la estructura de compensación. De hecho, nosotros estamos esperando que antes de que llegue este momento, pues pasen las reformas legales que ya se pusieron sobre la mesa. Eso nos permitiría ganar un par de meses frente a esta disposición en particular. Y así como esta y otras disposiciones que nosotros hemos puesto ya sobre la mesa de los legisladores y que esperamos que sean analizadas prontamente para poder tener mecanismos para poder regular de mejor manera los diferentes ámbitos de nuestra ley de tránsito y transporte. En ese proyecto que ustedes han presentado, en ese anteproyecto esa propuesta, han visualizado, viceministro, por ejemplo, aumentar aquel que se pase de copas, por ejemplo, porque de plano tal vez así, antes sí. de tomárselas, entiende que la consecuencia va a ser peor si sí. es detenido manejando. Así es, hay un incremento de las sanciones
relacionadas con estas personas. Otro de los elementos que creo que son innovadores y que también son importantes tienen que ver con la puesta en marcha de la licencia por puntos. Okay. Es diferente el trato que debe darle el Estado a aquella persona que infringe la ley una vez y no vuelve a hacerlo, de aquella persona que repetidamente se encuentra infringiendo la ley. A ver, capto, la idea sería que, por ejemplo, yo tengo que renovar la licencia cada 5 años. Así es, cada 5 años. Si yo voy a renovarla a donde corresponde y se ve ahí que no tengo ninguna infracción, debo de recibir algún tipo de reconocimiento del Estado, ¿no? Así es, así es. Eso por un lado. Y alguien que de plano, ¿verdad?, está ahí. Exactamente, y alguien que repetidamente infrinja la ley también debe de, antes de que cumplan los 5 años, podérsele quitar, digamos, la licencia y poder sacar de circulación a una persona que se considere un peligro para la sociedad. Creo que esto es parte de lo que nosotros también consideramos nos va a ayudar a controlar el tema de la accidentalidad y nos va a ayudar también a normar de una mejor manera cómo se comporta el tránsito y el transporte en nuestro país. Sí, porque cuando uno va a pagar las multas, porque todo nos pasa, ¿verdad? Uno ve la cola y cuando llega al cajero se está quejando, cuando sabe que tuvo... Sí. Todo eso se evita de plano si uno... ¿Este concepto de manejar a la defensiva sigue estando vigente? Sigue estando vigente. Yo lo he dicho en otras participaciones que he tenido la oportunidad de tener frente a las cámaras de algunos medios. La conducción defensiva en nuestro país no es una opción, es realmente una obligación. El nivel de accidentalidad que tenemos es tal que refleja prácticamente que nuestro espacio vial, nuestro espacio de conducción es un espacio realmente agresivo y ante esta realidad la conducción defensiva se vuelve un mecanismo necesario y obligatorio para todos los conductores para poder prevenir el cometer un accidente o al mismo tiempo ser parte de uno generado por terceros. Debemos de manejar a la defensiva. La distracción de los conductores es otro de los elementos importantes que debemos combatir. Cada vez es más común este elemento como una causa de accidentes y por lo tanto tratar de buscar los mecanismos para que la distracción se reduzca, para que regresemos a la conciencia de que no podemos conducir y estar bien pendientes de nuestro celular, no podemos estar conduciendo y pendientes de mandar un mensaje, no podemos estar conduciendo y pendientes de estar pintando nuestro rostro en el caso de las damas. Son elementos que vamos a seguir insistiendo mucho, debemos de controlar y debemos de sancionar también para poder salvar vidas y evitar accidentes. Ahora ir conduciendo y ya sí tiene una infracción, ¿no? Así es. Pero es mínima, ¿no? Es una infracción que se considera muy grave, de hecho, es una infracción que en este momento tiene 5714, pero sin embargo consideramos que el monto total no genera, digamos, ese cambio, no disuade a la persona y por lo tanto buscar aumentar estas multas también debe de ser uno de los elementos por los cuales estamos trabajando. ¿Cinturón? El del cinturón también es una falta muy grave en este momento. Creo que es un mecanismo que también está comprobado. Está aprobado, viceministro, que ayuda muchísimo. Exactamente, a eso iba. Es una de esas cosas, parte del manejo a la defensiva que debemos de interiorizar. No debe de ser una opción, es una obligación circular con el cinturón puesto porque hace la diferencia a la hora de tener un accidente entre poder salvar nuestra vida o perderla desafortunadamente. No sé dónde es que, no sé si le escuché a usted otra parte, que uno pudiera ir en carretera y cree que va tranquilo y en los 2 segundos pega. Así es. A un nivel de esa palabra que vaya a tener que acuñarse y robar, accidentabilidad se multiplica con esto, ¿verdad? Sin duda, la distracción tiene una relación directa con los impactos de la velocidad mientras a mayor velocidad vamos. Es decir, esos 2 segundos en los que yo me distraigo, si mi vehículo va a 90 kilómetros por hora, nos hacen recorrer distancias mayores frente a la situación en la cual yo me distraigo si voy a 30 kilómetros por hora circulando en una vía local, por ejemplo. Entonces, especialmente en una carretera, especialmente en aquellas condiciones donde hay una mayor velocidad, la importancia de no distraerse es completamente más importante y por lo tanto se debe de recordar más a medida nuestra velocidad de desplazamiento aumenta. Yo insisto, no es bueno, digamos, superar los niveles autorizados de velocidad que tenemos en nuestro país. Incluso 90 para la mayoría de carreteras es una velocidad que parece
muy baja, que en los carros de última tecnología en muchas ocasiones parecen no ser lo suficientemente rápido, si se puede hacer ese símil, pero la verdad es que ya a 90 kilómetros por hora, dado los obstáculos y las situaciones que tenemos en la mayoría de nuestras carreteras, estamos poniéndonos en una situación en la cual es muy fácil perder el control de nuestro vehículo y desafortunadamente tener un accidente. Ok, viceministro, ha sido muy interesante conversar con usted esta mañana. Mira, que su cámara siempre es importante, un mensaje final para el conductor, ¿no?, del viceministro de Transporte. Por favor, vice. Muchas gracias, Medardo. Muchísimas gracias a las personas que nos regalaron su tiempo para escucharnos esta mañana. Yo creo que es importante hacer entender a toda la población de que el problema del tráfico tiene una solución que pasa necesariamente porque cada uno de nosotros contribuyamos a poder resolver el mismo. El tráfico depende de cada persona que se encuentra en la vía en los momentos de congestión de nuestro país, y nuestro cambio de actitud, nuestro cambio de comportamiento es fundamental para poder reducir el nivel de accidentes y también los niveles de congestión que tenemos. Agradecemos pues su participación y su colaboración, que aumente su nivel de conciencia, su nivel de empatía y que nos ayuden todos a generar calles más seguras. Muchísimas gracias.